Buenas tardes, soy Candelaria Horta, profesora del Conservatorio Superior de Música de Canarias, y vengo a plantearles una cuestión. ¿Es la tecnología la salvadora de la enseñanza de la creación musical en el aula de secundaria? Esta pregunta ha sido suscitada por una investigación realizada en un instituto público de la isla de Gran Canaria. En el curso 2020-2021 tuve el placer de hacer las prácticas externas del máster de formación de profesorado en el IES Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, me permitieron hacer el trabajo de fin de máster, el cual me ha llevado a la pregunta que hoy les planteo. Allí estuve en contacto con el alumnado de segundo de la ESO y de bachillerato de artes. Es un instituto con gran tradición artística. Tiene incluso bachillerato de artes en el turno de tarde, algo que es bastante inusual, pues solo hay 4 centros en toda la isla que lo tienen. Del total del alumnado de secundaria, acabaron participando 6 grupos de segundo de la ESO, 1 de tercero y 2 docentes, la profesora A y el sustituto, el profesor B. La profesora C y el profesor D no respondieron el cuestionario. Esto hace un total de 112 alumnos y alumnas, de entre 13 y 17 años, mayoritariamente entre 13 y 14. La profesora A tiene experiencia y plaza sin destino, mientras que el profesor B no tiene experiencia y es su primer año trabajando. De hecho, para ambos es su primer año en el IES Pérez Galdós. El principal instrumento para recabar la información fue un cuestionario diseñado a partir del contenido sobre interpretación y creación del currículum de música de segundo, tercero y cuarto de la ESO en Canarias. El cuestionario fue adaptado para el alumnado y el profesorado, teniendo este último grupo la posibilidad de escribir de manera libre su opinión. De resto, solo hay preguntas cerradas de elección múltiple o checklist para facilitar la comparación de los datos. He de decir que en esta comunicación solo me centraré en los resultados sobre la creación musical. Según la percepción del profesorado, estos no han programado ninguna actividad de creación musical con su alumnado. La profesora A considera que no tiene los conocimientos suficientes para programar actividades de creación musical, y el docente B considera que no le dio tiempo porque su sustitución fue muy corta. A la hora de explicar qué elementos consideran determinantes para programar creación musical, la profesora A ha apelado al trabajo extra, la voluntad, la dotación material y la infraestructura, mientras que el profesor B considera que el currículum contempla bien la interpretación, la creación y la improvisación en sus primeros criterios y, por tanto, es posible aplicarlos adaptándose al alumnado y los contextos particulares. Recordemos que el primer bloque de la materia de música de segundo de la ESO en Canarias es interpretación y creación e incluye expresión instrumental, vocal y corporal, unidas o no a la improvisación y la composición. De los 10 criterios que hay en segundo, 3 son de este bloque. En tercero hay 3 de 9 y en cuarto hay 2 de 7. El bloque 4 se llama música y tecnología e incluye distintas maneras de cómo emplear las tecnologías aplicándolas a la música con el objetivo de fomentar en el alumnado la autonomía, la creatividad y la emprendeduría. En segundo hay 2 criterios de 10, en tercero 2 de 9 y en cuarto hay 2 de 7. Por otro lado, tenemos la visión del alumnado respecto a la creación musical. ¿Qué percibieron ellos desde su punto de vista respecto a la creación? Pues bien, se les preguntó, entre otras cosas, si han realizado alguna actividad de creación musical, y estas fueron sus respuestas por grupos. Recordemos que los grupos B, C y D son de la profesora A y su sustituto, los cuales no habían programado creación musical. Una persona del grupo D sí informó que había hecho creación. Sin embargo, todas sus respuestas posteriores fueron negativas, por la que realmente todo el grupo consideró no haber hecho creación musical. El resultado más sorprendente es el grupo C, el cual la mayoría considera que sí hizo, pese a tener la misma planificación de clase que las demás aulas. Otro elemento interesante a destacar es que, pese a que tercero es una asignatura adaptativa con una orientación más práctica y más bien de desarrollo de los conocimientos ya adquiridos, no se ha visto incrementado la creación musical.
un aspecto que sí sucede con la interpretación musical. Se puede considerar que del total del alumnado, solo un 22,32% considera haber realizado actividades de creación musical. El medio más elegido para ello ha sido la coreografía y el elemento, la voz, el movimiento y la danza. Y de manera bastante igualada, en el formato para plasmar la creación tenemos la partitura y el dibujo, y en segunda posición la grabación. Poco más de la mitad del alumnado considera que hizo pocas creaciones, que estas actividades fueron insuficientes y que la situación sanitaria afectó la programación de estas actividades sobre creación musical. Además, la mitad de ellos no cree que se puedan hacer otro tipo de actividades de creación. Bien, es cierto que ambos profesores han indicado que la situación sanitaria les ha afectado mucho para programar actividades de interpretación musical. Lógicamente, no indicaron nada al respecto de creación porque no programaron. Después de ver algunas percepciones del alumnado y el profesorado de Elías Pérez Galdós, encontramos que es la creación la mayor perjudicada a la hora de programarse en las aulas. Sin embargo, no tiene por qué presentar más riesgos sanitarios la creación que la interpretación. De hecho, el profesorado no comunicó no hacerlo por ello, sino por no sentirse preparado o no tener tiempo. Hemos visto que el currículum sí recoge la creación musical, por lo que no sabemos si esa sensación de falta de competencia se deriva de la situación actual, puntual, de esos profesores, o si no sienten que se hayan preparado para la creación musical. Y esa sensación la trasladarían a cualquier centro en el que estuviesen. Por otro lado, tenemos una gran incógnita: el uso de la tecnología. Se ha destinado una competencia digital, un gran interés por las nuevas tecnologías e incluso un bloque entero para ellas. Se podría pensar como obstáculo en la brecha digital, ya que no es un centro privado con una gran dotación económica, aparte de la situación particular de cada familia. Sin embargo, el cuestionario se realizó en clase, a través de sus propios teléfonos móviles. Por lo tanto, si se organiza bien la actividad, se podrían usar para la creación musical. En todas las aulas hay portátil con proyector y altavoces. Por ejemplo, se podrían hacer grupos para aquellas personas que no tengan acceso a dispositivos digitales. Evitar derivar trabajos en casa para no acentuar las desigualdades, e ir al aula de informática y otras medidas. Mientras que, por otro lado, se podrían hacer actividades de creación sin necesidad de usar la tecnología. La improvisación musical como creación a tiempo real y otras actividades relacionadas como bailes, coreografías, canciones, adaptaciones de canciones a capela, percusión corporal y el uso de instrumentos que tenga al centro. En este caso, xilófonos, piano de cola, teclados, guitarra y pequeña percusión. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿es la tecnología la salvadora de la creación musical en secundaria? Es cierto que hemos visto un caso particular de un instituto de Canarias, pero puede que le suene a más de uno. Actualmente, el uso más extendido de la tecnología es el seguimiento del alumnado, con EVAGD, Google Classroom, Gmail, Teams, Meet, Pincelecade y derivados. Sin embargo, no se hace tanto uso de las tecnologías dentro del aula, en especial el realizado por el alumnado, por lo que su aplicación inmediata para la creación quizá sea complicado en muchas circunstancias y realidades. Es posible que en una futura investigación se pueda abordar otros factores que podrían ser determinantes, como la estabilidad laboral del profesorado. Es posible que no perciba igual la creación musical una persona que cambie de centro constantemente en el mismo curso académico, que una persona con plaza, con destino o sin destino, que sin plaza, que trabaja en un centro público o en uno privado, y otras variables que influyen directamente en el progreso personal y laboral de la persona docente. Nos referimos con el clima de trabajo, sobre todo a los compañeros y compañeras del centro, por si suponen un apoyo a las propuestas de actividades creativas o por el contrario, generan inconvenientes y dificultades. Por ejemplo,
Si consideran que música genera demasiado ruido y es molesta, se altera al alumnado, si la asignatura y sus actividades no cumplen los protocolos, etc. Las ratios del alumnado y el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje. No debemos olvidar que cuando se hacen creaciones con o sin tecnología, se requiere de mucho esfuerzo por parte del profesorado. Cuantas más personas a su cargo tiene, más le puede suponer una dificultad encarar una actividad como esta. Por lo que sería lógico que si no tiene apoyo específico dentro del aula, el docente no programe estas actividades, además de tener que adaptar estos contenidos con ayuda de la orientación pedagógica con anterioridad. Se podría estudiar y comprobar de manera pormenorizada el impacto de la brecha digital específicamente en el aula de música. Y por último, el estatus de la asignatura de música podría parecer menos importante, pero recordemos que con el paso del tiempo la disciplina de música ha perdido valor y relevancia en la educación y en la sociedad en general. Se fueron recortando horas lectivas y se han ido vaciando las salas de concierto. Además, música es optativa en tercero y cuarto de la ESO y puede ser elegida como opción práctica a otras materias teóricas que muchos alumnos evitan, por lo que no les mueve el interés hacia la música, sino el desinterés hacia otras asignaturas. Si en música casi no se interpreta y no se crea nada, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestras futuras generaciones? Pues que crear e interpretar no valen nada. En definitiva, la creación se ha resistido a entrar en las aulas, incluso con las posibilidades tecnológicas. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar la tecnología como vehículo para introducir la creación. Lo que sí está claro es que median más factores, sobre todo en los docentes, que son los que programan las asignaturas. Algo está frenando la creación, la cual es imprescindible para el aprendizaje de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Debemos cambiar el miedo al error por aciertos que nos llevan a una meta más divergente y diversa, y ese cambio debe empezar en los docentes. Muchas gracias por escucharme. Les aclararé cualquier duda en la ronda de preguntas y pueden contactar conmigo a través de las redes sociales.